Buenísimo. Bueno, Gracias. entonces, de nada. Vamos a retomar un poco lo que decíamos recién. La unidad que estamos comenzando tiene dos grandes conceptos, dos conceptos más que importantes, que son trabajo y juventud. Y vamos a tratar de transitar, de caminar un poquitito sobre la relación entre estos dos trabajos, que si pudieron ver los videitos que les dije que miren en la primera parte de la clase, habrán visto que es una relación bastante complicada, bastante compleja, ¿sí? Decíamos que trabajo de manera genérica lo podemos definir como una actividad creadora, como una actividad productiva, ¿sí? Que implica cierto esfuerzo mental y cierto esfuerzo físico, y para que sea considerado el trabajo humano, tiene que tener, en primer lugar, la característica de que tiene que ser lícito, obviamente, pero también tiene que existir algún tipo de contraprestación. Decía que si yo de repente hago alguna actividad para mí, bueno, es algo que hice una torta y para mí, y no para venderla, bueno, es algo que tiene que ver con un esfuerzo físico, pero no entraría dentro de lo que es el trabajo, ¿sí? Que el trabajo, en el sentido del análisis de su concepto, se lo puede ver desde distintas disciplinas, ¿sí? Por ejemplo, para la economía el trabajo es un factor productivo. Para la sociología el trabajo va a ser un elemento de estudio sobre todo vinculado a la crisis, al concepto de crisis, al concepto de desempleo, ¿sí? Para las ciencias jurídicas, todo aquello que tenga que ver con el trabajo va a estar orientado justamente a la legislación sobre el trabajo y al derecho del trabajo. Y para lo organizacional, el trabajo se vincula principalmente con los recursos humanos, ¿sí? Hay distintas formas de abordar el trabajo, el concepto de trabajo, y asimismo, inclusive, el Ministerio de Trabajo y Empleo y Seguridad Social, bueno, etcétera, etcétera, tiene definición no solamente para trabajo, sino para el concepto de empleo, y por oposición al concepto de desempleo y al concepto de subempleo. Esperen que busco el concepto, que lo quiero leer textual. Acá está. Dice: empleo es la concreción de una serie de tareas a cambio de una retribución pecuniaria denominada salario. En la sociedad actual, los trabajadores comercian sus capacidades en el denominado mercado laboral, que está regulado por las potestades del Estado para evitar conflictos. Desde el punto de vista del Ministerio de Trabajo, el desempleo puede tener dos puntos de vista: uno sociológico, que se relaciona con el desempleo como fenómeno social, y uno psicológico, que es el que se relaciona con la historia o la experiencia particular de cada persona. Entendemos por desempleo la situación por la que pasa una persona cuando no tiene trabajo fijo y por lo tanto no cuenta con los medios para subsistir de manera independiente. Suelen llamarse subempleados, en referencia al concepto de subempleo, en la estadística sobre ocupación, el conjunto de personas que no trabajan un mínimo de horas a la semana o que lo hacen de modo esporádico, sin suficiente regularidad. ¿Por qué me interesaba leer estos conceptos? Porque de alguna manera se van a vincular, se van a entroncar con el concepto de trabajo decente, que es lo que me interesaría que charlemos y que debatamos la clase de hoy, ¿sí? Si pudieron ver ¿pudieron verlos los videos? Sí, Algunos Sí. sí, otros no. Bueno, sí, profe. Sí. Sí. están los enlaces en el campus. Quien no lo pudo ver, después mírelos. Vamos a empezar con el primero, que habla de trabajo decente. ¿Sí? El videíto de Canal Encuentro, en el que está, no me acuerdo cómo se llama la actriz, Rita Cortés. ¿Cómo se define el trabajo decente? Lo define Carlos Tomada, quien era ministro de Trabajo en ese momento. ¿Alguien pudo recordarlo, tomar nota? Sí, yo lo anoté, profe. Yo anoté. A ver, Patricia. Trabajo elegido en condiciones de libertad, Ujú. donde tiene reconocimiento de los derechos, sin discriminación, con seguridad social, remuneración adecuada, y, y hay un diálogo entre el trabajador y el empleador, que es lo que rescaté. Perfecto,
Perfecto, está muy bien, recontra completo. Sí, yo cuando vi el video, que también tomé apuntes, había anotado justamente libertad, derechos y acceso a la seguridad social. De alguna manera, cuando hablamos de trabajo decente, estamos hablando de un trabajo protegido, ¿sí? De un trabajo que entra dentro de lo que nosotros llamamos la regulación del trabajo desde el punto de vista del derecho del trabajo. Hay normas que protegen al trabajador, que van desde la Constitución Nacional hasta los famosos laudos laborales, que es donde justamente la justicia del mundo laboral, los jueces laborales establecen determinadas sentencias, y estas sentencias pasan a formar parte de la jurisprudencia que sienta un precedente para proteger la situación del trabajador. En el medio tenemos la ley de contrato de trabajo, tratados internacionales, estatutos profesionales, convenciones colectivas de trabajo, etcétera. Si nos atenemos a la Constitución Nacional, a lo que mencionaba recién, digamos como la principal fuente de protección del trabajo, tenemos que hacer referencia al famoso artículo 14 bis, que ya comparto pantalla porque lo voy a leer, pero así también ustedes lo pueden seguir. Dice el artículo 14 bis. El trabajo, en sus diversas formas, gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagados, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas con control de la producción y colaboración en la dirección, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público, organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Queda garantizado a los gremios concertar convenciones colectivas de trabajo, recurrir a la conciliación y al arbitraje, el derecho a huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de la gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. El Estado otorgará beneficios de seguridad social que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administrada por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes, jubilaciones y pensiones móviles, la protección integral de la familia, la defensa del bien familiar, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna. ¿Qué les parece? Profe, en el video también hablaba de la discriminación, que se ve muy actualmente. Sí, totalmente. Sí, ahora charlamos un poquito de eso. ¿Qué les parece lo que consagra o lo que establece el artículo 14 bis? Qué lindo, ¿no? Ojalá fuera real. Ah, sí, está muy fuera de la realidad, ¿no? Ujú, sí. ¿Está fuera de la realidad o está fuera de nuestra realidad? Y sí, ¿no? Es Porque, un ideal, claro, digamos, Sí, más que reflejando la realidad. lo que aparecía también en el otro video es que hay mucho trabajo informal en Argentina. Ujú, Entonces, si bien la desocupación de los jóvenes es igual en la región y en Europa, dice, eh, nada, mis primeros trabajos fueron en negro. Eh, exactamente. Sí, nada, sí. estoy empezando a estudiar con 28 años, es una formación académica, ¿no? Si bien hice curso, qué sé yo, es la primera vez que tengo la oportunidad de pagar este estudio, ¿no? Entonces, Sí. complica. Sí, obvio. Y a ver, Joaquín, es la realidad de muchos. No es que sos un caso excepcional. Es la realidad de la media. Bueno, lo veíamos un poco en el otro video también, en el de los jóvenes que buscan empleo. Pero digamos, el artículo 14 bis, obviamente que tiene un montón de derechos que están consagrados y que los tenemos, digamos, las vacaciones pagas, etcétera. Toda aquella persona que está trabajando con un trabajo registrado tiene
esta protección, pero inclusive aquellas personas que estamos con trabajo registrado, en el llamado trabajo en blanco, digamos, hay un montón de los derechos que recién leí que no están, digamos, que son una meta, es como decía la compañera recién, es como un ideal al cual habría que llegar, pero digamos, también miren cómo termina el artículo, el acceso a una vivienda digna, digamos, hoy por hoy es increíble lo difícil que es acceder a una vivienda digna. Pero, de alguna manera, quien está en un trabajo registrado, quien está, vuelvo a decir, entre muchas comillas en blanco, tiene cierta seguridad social que aquellas personas que no, caen en este gran agujero negro, podríamos decir, del trabajo no registrado, donde justamente lo que no hay es trabajo decente. ¿Sí? Un poco Tomada decía en el videíto que el concepto de trabajo decente surge a fines de los 90. ¿Sí? Y no es casual que surja a fines de los 90 porque tanto en Argentina como en el mundo es cuando se da un crecimiento inmenso de la desocupación, ¿sí? Donde mucha gente queda fuera del mercado laboral por cuestiones vinculadas a las crisis propias de la economía, pero también por una transformación que se empieza a dar en el mundo laboral, que tiene que ver con la incorporación de tecnología, que tiene que ver con la flexibilización, digamos, de ciertas normativas, que hace que se busque ajustar al trabajador al proceso productivo. Un poco lo que veíamos sobre el final de la última unidad que vimos antes de las vacaciones, cuando hablábamos de esta situación que muchas veces lleva al burnout, ¿sí? Que describía muy bien Han, cuando hablaba de el topo y la serpiente, ¿sí? En esta analogía que hacía con las formas de adecuarse a la realidad laboral y con la autoexplotación en la que cae muchas veces el trabajador. Y retomando un poco lo que comentaba Joaquín, una de las preguntas que yo tenía como disparadoras para esta clase era justamente indagar un poco en la experiencia laboral de ustedes, digamos, el porcentaje amplio de la cursada de problemática y de esta tecnicatura es que la cursa gente muy joven, y la pregunta es, sí, Patricia, sos joven como soy yo joven. La pregunta es, ¿cómo es la situación laboral de ustedes en la actualidad y cuáles fueron sus primeros empleos? Un poco Joaquín mencionaba esto de el primer empleo siempre es en negro, ¿sí? Porque es lo que uno agarra y porque uno en ese momento quizás no tiene mucha posibilidad de elección. Obviamente que a nadie le gusta trabajar en un trabajo no registrado, tener jornadas laborales donde no haya reglas claras, digamos, esto de que trabajas a la mañana, trabajas a la noche, venís acá, te llamamos, no te llamamos, digamos, son todas cuestiones que hacen a la inestabilidad de la persona desde el punto de vista laboral. Sin embargo, bueno, muchas veces es lo que hay para comenzar. A ver, ¿quién comienza contando un poquitito su experiencia laboral? Justo prefería comentar, en uno de los videos habla tipo lo que son las redes de contención a través de los empleos jóvenes y los programas que hay. Mi primer trabajo, y por suerte continúo trabajando en otro lugar, pero todo inició a través de uno de los programas esos. Terminé el Ah, mira. secundario y era, si vos estabas cursando el secundario, podías hacer pasantías, seguir cursándote, capacitándote, no sé, sobre higiene y distintas cosas. Justo arranqué a trabajar en la municipalidad como pasante y quedé como empleada. Actualmente no sigo trabajando en la municipalidad, pero cambié de empleo a raíz de eso. Ah, bien, bien. ¿Cuál es el programa? Empleo joven. Empleo joven, bien, bien, buenísimo. A ver, ¿quién más? La idea es Profe, que cuenten, sí, ya te doy la palabra, Caro. La idea es que sean varios, así hay, digamos, diversidad de experiencias. A ver, Carolina. bueno, yo quería comentar algo. Sí, Bueno, cuando terminé el secundario, mi idea era estudiar una carrera de grado y bueno, me anoté en esa carrera, pero conseguí un trabajo que era con turnos rotativos, ¿no? sí. Entonces, para poder cursar en una institución pública, una universidad pública, tenía que tenía que acceder a bajar la cantidad de horas de trabajo, ¿no? Sí. Accedí a eso,
obviamente yo firmo consentimiento con la empresa de que voy a trabajar menos horas, pero aún así no llegaba a los horarios que me proponía la universidad en ese momento. Entonces, me ajusté como económicamente, pero tampoco podía lograr eso de hacer las dos cosas, ¿no? Porque también a veces pasa eso, que no hay tanta oferta horaria y tener un trabajo rotativo no te permite cursar a veces sí y a veces no. Entonces, en ese momento, a mí al menos como que me frustró el tema de no poder hacer las dos cosas, ¿no? Claro. Después, bueno, sí me surgieron otras oportunidades, pero siempre prioricé el trabajo. Y creo que recién ahora, así como decía el compañero, ahora yo tengo 30 años y recién ahora puedo organizar la vida para poder estudiar y trabajar y tener un trabajo que me permite al menos vivir dignamente, ¿no? Ujú. Sí, Así sí, que sí. Y bien. también me pasó ahora que, por ejemplo, quiero buscar otro trabajo para estar un poco mejor y en las entrevistas a veces pasa de qué hiciste durante todos estos años que no pudiste estudiar. Es como que la realidad es otra cosa también. Eh, Así que, pero bueno, uno como es más grande lo toma bien, pero si sos más chico seguramente te lleva a otra frustración más. Así que eso. Sí, 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 tal cual, gracias. De hecho, en el otro video, que ahora vamos a hablar a continuación, en algún hablan de esta situación de que los jóvenes son los que más tarde ingresan al mercado laboral, los primeros que salen del mercado laboral, y esta situación en la cual el empleador como que desconoce al joven, por eso muchas veces se privilegia a la persona que ya está o que tiene cierta experiencia, por más que el joven tenga más potencialidad o quizás más capacidad para desempeñar esa actividad, porque justamente hay un desconocimiento, la falta de experiencia lógica por una cuestión etaria, pero también la falta de experiencia por estas situaciones como las que contaba recién la compañera. Bien, ¿quién más? Profe, Sí. en esa última entrevista, yo me sentí muy identificada porque en un momento hablaba de las mamás jóvenes. Yo puntualmente fui mamá a los 20 y yo en ese entonces estaba estudiando para maestra primaria y estaba en el segundo año. Entonces tuve que priorizar la maternidad por sobre todo, sacrificando en ese entonces mi estudio y priorizando a mi hijo y mi trabajo. La realidad es que, bueno, hoy ya tiene 5 años y el año pasado empecé a buscar otro trabajo. Yo hasta el año pasado trabajaba en un call center que había entrado justo embarazada. La verdad es que eso había sido muy justo. Y dije, bueno, tengo que buscar algo mejor y a su vez, nada, empezar a estudiar. Y la realidad es que a principios de este año empecé a trabajar en una empresa de herramientas manuales como analista, a su vez a estudiar, y es como que me sentí muy, muy identificada en esa parte, porque la realidad es que tuve que tomar otro tipo de decisión teniendo en cuenta los deseos que yo tenía también en su momento. Tuve que dejar todo para poder criar a mi hijo, por así decirlo, y recién ahora poder retomar todo eso y hacerlo en conjunto. Sí, 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 tal cual. Bueno, es la experiencia de muchos, como vos bien decís, lo mencionaban ahí en la entrevista, inclusive se está también dentro de los debates laborales que hay, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, se está hablando de tomar en cuenta las tareas de cuidados, y esto lo vamos a ver cuando veamos la unidad de género, porque hay, y tradicionalmente, históricamente, las tareas de cuidado, bueno, ser mamá, cuidar a tu hijo, implica que tengas que salir del mercado laboral, pero eso también es trabajo, de alguna manera, Claro. eso son justamente tareas que te llevan fuera. Hay mucho prejuicio, sí, tal cual, totalmente. ¿Por qué, Patricia, decías que trabajaste en la prehistoria? Contanos un poquito tu trayectoria laboral, si es que estás trabajando, si trabajaste. Profe, yo empecé a trabajar en el año 91 cuando salí del secundario, Ujú, en un kiosco que tenía eh, librería, kiosco, lotería. ujú, La misma preceptora
del colegio me recomendó a mí y a otra chica más. Y bueno, y empezamos a trabajar. Y mi papá me dijo, bueno, hasta acá llegó mi obligación, el secundario, y ahora en más, si querés estudiar, laburar y estudiar. No por malo, sino porque, bueno, porque no, la economía no daba para más, así que bueno, estuve ahí hasta que, bueno, me casé en el 93, me casé chiquita, me casé joven, Ujú. nació mi bebé y, bueno, por un tiempo fui Susanita, mamá con la casa, bueno, llegaba a lo de la vivienda digna cuando decía, me acordaba, nosotros con mi marido pusimos una entrada mínima y pudimos comprar esta casa. Y las cuotas las hicimos con el hombre, con un pagaré, ¿viste? Íbamos y le pagamos. Ujú. Cosa que hoy no se puede. Hoy nuestros hijos, hoy los chicos lo saben también, no pueden hacer eso. No es tan fácil acceder a la vivienda digna como en aquello en el año 95 ya tenía mi casa, tenía 21 años, ya tenía casa. Hoy por hoy, lamentablemente, los chicos no pueden hacer eso. Mis hijos no lo pueden hacer. Después, bueno, me dediqué, te digo, a hacer eso. Cuando vino la crisis de los años 90, mi marido quedó suspendido de Volkswagen porque se suspendía 2 semanas un grupo, una semana otro grupo, trabajaban solamente 3 días, estaban suspendidos lunes y viernes, y había que salir a laburar, porque los chicos tenían que estar en el colegio, así que me puse a trabajar de empleada doméstica, que ahora se dice empleada de casas particulares, ¿no? Pero era empleada doméstica. Trabajé 10 años, trabajaba en 5 casas, yendo y viniendo, yendo y viniendo. Ahí en el medio tuve un intento de estudiar administración en la facultad en la General Sarmiento, pero bueno, también por economía, lo primero es lo primero, ¿no? Cuando uno tiene hijos, lo primero es lo primero. Después, en 2008 empecé a trabajar, entré a Volkswagen a trabajar de operaria y trabajé hasta el 2017, cuando vinieron las suspensiones grandes por todo el lío que hubo hace poco. En el 2001 tuvimos suspensiones, bueno, mi marido, ¿no? Suspensiones, todo, pero bueno, más o menos la piloteamos porque yo laburaba de empleada doméstica, así que la piloteamos. Y sí, ese día lo recuerdo muy, muy, yo estaba en Parque Centenario, el día del helicóptero, Sí. tenía que volver a mi casa a las 4 de la tarde y llegué a la 1 de la mañana. Tremendo, fue un día, yo estaba en pleno centro, así que bueno. Y después de Volkswagen trabajé hasta, bueno, te digo, hasta el 2017, que estaba la crisis, vinieron las suspensiones grandes. Como éramos dos, me eligieron suspender a mí, porque mi marido, imagínate, monitor, 20 y pico de años, tenía que cumplir 30 años ahí adentro. Era mucho más redituable suspenderme a mí que a él. Claro, claro. Después de ahí, bueno, vino el arreglo voluntario, lo agarré porque, bueno, por situaciones que se vivían adentro de la fábrica, eh, discriminación y todas esas cosas, viste, que pasan en una fábrica con las mujeres, Ujú. que hay que saber. Y bueno, nada, como tenían los chicos grandes que yo qué, arreglé y fui a trabajar en una cafetería con un amigo que, bueno, cerró en pandemia y ahora estoy acá. Y mi Ujú. trabajo es estudiar. Está muy bien. Haciendo muchos planes. Ahora empecé un curso de marketing en la misma UTN los sábados. Así que bueno, proyectando para a ver si puedo tener una reinserción, que yo no soy la jovencita, pero también es difícil a mi edad. Bueno, vos lo sabrás, Sí, que sí, ya a obvio. mi edad es muy difícil conseguir trabajo. Pero bueno, ¿qué va a ser? La esperanza nunca se pierde. Así No, que bueno, obvio. resumido, Y eso fue mi... tu trayectoria laboral. Sí, Y te hago una consulta. Cuando estuviste trabajando en casas, sí. ¿ahí tuviste algún tipo de aportes o No, no. No nada? porque te dicen, no, mira, más, hay gente que, mira, yo te digo, mirá lo que ganaba, empecé ganando 3 pesos la hora, estamos hablando de años luz, Cuando y había convertibilidad. olvidate, yo mi casa la compré con el 1 a 1, la Claro, pagué sí. $12.500, que hoy con $12.500 te compras, no sé qué te compras, creo que ni un terreno. No, no. Claro, mirá, ganaba 3 pesos la hora y 3 pesos de viático, que el viático me sobraba con Claro, 3 pesos, ¿viste? Pero claro. bueno, y por eso mismo también tenía que, ¿no? Yo se me salía todos los horarios de los subtes, de los trenes, de los colectivos, entonces hacía 2 horas en una casa, 2 horas en otra.
Y había que sobrevivir porque había que pagar el colegio, había que pagar cosas que yo no quise sacar nunca a los chicos del colegio de acá de Garín, el colegio Estrada, el colegio privado. Bueno, y nada, y la peleamos con mi marido, la peleamos hasta que pudimos salir. Ahora en las crisis, en las últimas crisis, gracias a Dios, y al trabajo, ¿no? Porque la verdad que trabajamos mucho, la pasamos tranquilos, no nos movimos mucho, nos quedamos quietos, de nada de viajar, nada de comprar nada. Pero bueno, con tantos años, viste, ya teniendo casa, no teniendo que pagar alquiler, es otra realidad, Ujú. ¿no? Sí, sí, Pero sí, bueno, te permite planificar de otra manera, obvio. sí, tal cual. Yo cuando veía el segundo video o cuando veía acá lo que vos nos dejaste, las notas hoy, veía Ujú, lo de este plan de trabajo decente ujú, y bueno, las subvenciones que se le decía, ¿no? Que yo ujú, entré a Volkswagen por eso mismo, porque había que contratar gente, había que contratar mujeres, entonces el Estado subvencionaba en ciertos impuestos a la fábrica. claro. Entonces, a partir de ahí, bueno, surgió la posibilidad y mi marido me dice, mira, negra, se abrió el cupo, ¿querés entrar? Y yo sí, quería dejar de trabajar, de limpiar casa. No porque fuera nada malo, pero bueno, sí, había una manera de ganar más Ujú, obvio, que yo. obvio, sí. Mi primer sueldo fue de 1.200 pesos, la primer quincena en Volkswagen. Y yo ganaba 900 pesos trabajando en 10 casas, o sea, me quedaba, ¿no? A Claro, fin de mes, 900 pesos trabajando mensual. Trabajaba así, te digo, acá en Madrid, en Garín, capital. Y el primer sueldo de Volkswagen fue 1.200 pesos quincenal. Imagínate que estaba chocha. claro, obvio, obvio. Pero bueno, No, y además con así todas las que de con todas las de la ley, porque al estar olvídate, ahí claro, ya sí, sí, tenías sí. obra social, aportes, etcétera, etcétera. Claro, claro, si bien siempre la tuve, a la obra Ujú, social por mi marido, pero claro, bueno, por tu una vez marido. que entré yo, ya nos pasamos a una prepaga, que ya, viste, con mayor beneficio, qué sé yo, pero bueno, siempre tratando de laburar. Ahora Claro. soy vaga, ahora soy una vaga, profe, ahora estoy estudiando. Pero, pero bueno, por eso te decía, Pero bueno, trabajé en la prehistoria, ya cuando te digo que ganaba 3 pesos la hora de empleada doméstica, sí. cuando yo empecé a trabajar ganaba 200 pesos en el negocio. Y era un sueldo que mi viejo ganaba 500 en los fábricas y yo Sí, sí, ganaba sí, no, 200. O eran esos sea, sueldos en los era 90, otra sí. cosa. Ujú, tal cual. Y un poco retomando lo que decías recién, gracias, Patricia, podemos vincularlo con lo que dice Dave respecto al rol del Estado. ¿Sí? Hablan dos funcionarios de ese momento. Habla Carlos Tomada, que era ministro de Trabajo, y habla Enrique Dave, que era secretario de Políticas de Empleo o algo así, donde menciona el rol del Estado en este sentido, como impulsor, como protector. A ver, el Estado debería velar por el cumplimiento de la Constitución Nacional, digamos, pero también como subsanador de aquello que el mercado no incorpora de alguna manera. Digamos, si ustedes leyeron el artículo de Notas de la UIT, habrán visto que hay una parte justamente referida a cuáles son las políticas o cuáles son las medidas a tomar y sobre todo tomando en cuenta las perspectivas que hay para el empleo joven, porque aún en los países desarrollados, en los países subdesarrollados, en los países con crecimiento económico, en los países con crisis, los jóvenes son los más afectados. No sé si se dieron cuenta, si pudieron ver o recuerdan la cifra en el otro video, cuando muestran que para 2017 el desempleo en los jóvenes es mucho más alto, ¿sí? Que en el resto de la sociedad, por esto que mencionábamos antes, son los que más tardan en ingresar al mercado laboral y los que primero salen, porque bueno, un poco retomando el ejemplo que decía Patricia, entre ella y el marido tenía mucha más antigüedad, obviamente que la superior a ella, y ese es el criterio, obviamente, a la hora de tomar una decisión respecto a un empleado. Y el rol del Estado también es importante en el sentido en el que lo menciona, no recuerdo, otra persona que habla en ese video de trabajo decente, cuando habla de un diálogo tripartito, ¿sí? Los empresarios, los trabajadores, en este sentido representados cada uno por sus corporaciones, digamos, la corporación empresaria, los sindicatos por el otro lado, pero el Estado como mediador y como asegurador de eso. Si bien muchas veces somos críticos con el rol del Estado porque es ineficiente, por distintas cosas, lo cierto es que las paritarias,
las convenciones colectivas de trabajo no existirían si no está el Estado. Digamos, de alguna manera cuando se fijan paritarias, que es cuando se sientan y acuerdan cuál es el sueldo mínimo, que se toma como referencia y que se intenta que le gane a la inflación o para que no nos coma el sueldo, ahí eso está impulsado por el Estado. Digamos, hay países donde no existe eso, los sueldos los regula el mercado y ahí los sueldos tienden a la baja, ¿sí? O cuando se aplican medidas flexibilizadoras, a lo que se apunta justamente es a desarmar todo ese andamiaje protector del trabajo, ¿sí? Porque no es por una cuestión ideológica que la legislación protege al trabajador, es por una cuestión de que el trabajador tiene menos herramientas, ¿sí? Porque el trabajador, digamos, tiene menos posibilidades de decidir sobre su propio futuro y sobre sus condiciones materiales, por decirlo de alguna manera. En este sentido, los sindicatos son importantes. En nuestro país, obviamente, los sindicatos, creo que en todo el mundo, están bastante cuestionados, ¿sí? Porque se ha desnaturalizado en muchos sentidos el rol de los sindicatos. Igualmente estoy generalizando porque hay sindicatos que tienen mucho prestigio y hay sindicatos que verdaderamente defienden a sus representados, pero digo, de manera general hay una idea que tiende a conceptualizarlos de manera negativa, como que los sindicatos o los sindicalistas defienden sus propios intereses y no los de los trabajadores, o el famoso transan con la patronal o con el Estado, pero digamos que el sindicato es un elemento clave en la defensa del trabajador, ¿sí? Los sindicatos quizás son un problema, pero sin los sindicatos sería imposible, porque también se ve esto en otros sistemas donde los sindicatos tienen una actuación mucho más reducida o no existen, que el trabajador tiene peores condiciones de trabajo, digamos, no tiene herramientas para defender su situación laboral. Antes de seguir avanzando con esto, de las personas que estén trabajando, ¿están sindicalizadas? ¿No están en el sindicato? Cuéntenme un poquito cómo. ¿Sí? Sin sindicato. ¿Sin Sin sindicato? Sí. No. Sí, acá en mi empresa sí, está muy Ujú. sindicalizado. Fuera de convenio. Fuera de convenio. Bueno, eso es tremendo, estar fuera de convenio, porque cuando se acuerdan aumentos y todo, no sé cómo es tu realidad, Araceli. No, por suerte la empresa donde trabajo actualmente sí nos lleva de acuerdo al convenio o un Ajá, poquito más arriba por estar fuera del convenio, porque bien. casualmente en general el sindicato siempre viene a la parte administrativa a buscar que nos asociemos. Entonces, para Claro. poder quitar esa parte, Para evitar eso, claro. claro, Bueno, nos les evitan conviene. eso igualándonos. Así que dentro Está de bien. todo acá bien. Pero la empresa Bien. anterior, que era una pyme, no, perdíamos como en la guerra. Sí. Directamente no nos dejaban ni siquiera asociarnos. Y era de lo, bueno, justo hablando de la Constitución que vos leías, que decía, bueno, gremio libre, sindicato libre, no, si te asociabas era un pase para estar afuera de la empresa. Sí, y es la realidad de muchas empresas, sí, tal cual. Bueno, yo trabajé en un colegio donde la dueña era un colegio privado y la propietaria una vez discutió con una secretaria porque estaba estudiando la chica y tenía que tomarse el día de estudio, y le dijo, me corresponde por convenio, o me corresponde por ley, algo así, y la dueña le dijo, me lo paso por abajo de la axila, tu convenio. Sí. Y no le pasó nada a esa señora, sigue teniendo su colegio, y la piba a los 2 o 3 meses fue, renunció. Era imposible, no podía mantener su carrera docente con esto. Y es la realidad en muchas empresas, sí, tal cual, como vos decís. Profe. El monotributo. Sí. Bueno, tenés que pagar monotributo, sí. Claro, sí. que lo usan como si fuese, bueno, es un tercerizado, pero te exigen tener horario, ir todos los días. Uh-huh. Todo un tema. Sí, y además al ser monotributista, digamos, no tenés aguinaldo, no tenés vacaciones. Sí, ¿quién había hablado? ¿Alguien? Yo había hablado, sí. ¿Qué haces, a mí Lucas? me pasó, ¿todo bien? ¿Qué tal? Bien. No, a nosotros nos pasó, yo trabajo en una heladería. Uh-huh. Bueno, estamos registrados por la mitad, y hubo un momento donde apareció el sindicato, que estamos asociados los empleados, y nos preguntó, como hacen cada tanto, cuánto ganábamos, qué tal, qué sé yo. Bueno, los empleadores nos habían dicho lo que teníamos que decir para que ellos no tuviesen problemas.
Y un día, al principio, fue que un compañero dijo, digamos la verdad, así nos empiezan a pagar bien, estos HDP, qué sé yo. Bueno, cuestión. Al sindicato, todos los empleados le dijeron lo que ganaban realmente, si estaban registrados o no, que qué sé yo. Y pasó que era anónimo supuestamente, y al final no fue para nada anónimo. El sindicato estaba súper entongado y lo que terminó todo fue en una carta donde los empleados se retractaban de lo que dijeron y nada, una cagada a pedo por equivocarse en lo que había que decir, un desastre. Ujú. Sí, 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 sí. Bueno, por eso decía que la mala fama de los sindicatos, desgraciadamente, se la ganaron con justa razón, con actitudes como estas, o a ver, en la década del 60, del 70, era clásica la imagen del sindicalista rico frente al obrero pobre. La burocratización tiene mucho que ver con esto, digamos, el hecho de que el líder sindical o los sindicalistas no estén trabajando en la fábrica con sus compañeros, hace que se separen esas experiencias y que se acerque más al dueño que al laburante. Pero bueno, es un poco la realidad no solamente de nuestro país, sino de muchos países, pero vuelvo a decir, la función del sindicato originaria era poder justamente nuclear la demanda del trabajador justamente para que no se caiga en esta situación de empleo de trabajo no decente, diríamos, en los términos en los que estamos hablando en este momento. De este video, como para ir cerrando sobre trabajo decente y pasar al segundo, quería destacar, tomé dos expresiones que son una pavada, pero digamos que me parece interesante porque desnaturaliza el hecho del trabajo. En primer lugar, cuando Rita Cortés se dice, todos trabajamos, y es cierto, todos formamos parte de este gran universo que somos los trabajadores. Ahora te voy a preguntar por eso, Natalia, estaba leyendo tu mensaje. Y lo otro que dice que me parece interesante es que se construye el trabajo decente y que debemos exigirlo. A ver, esto también puede sonar un poco idealista porque lo que comentaban ustedes por sus experiencias, por la experiencia inclusive laboral mía, muchas veces te la tenés que bancar y tenés que seguir con esas condiciones, con trabajo no registrado, con malas condiciones, con trabajo registrado, pero digamos, donde no se cumplen todas las protecciones de la ley, por decirlo de alguna manera. Pero me parece que es interesante empezar a concientizar. Hubo una época en la cual trabajar en blanco y trabajar en negro era lo mismo. ¿Sí? Trabajo registrado, trabajo no registrado, era lo mismo. Inclusive decían, no, trabajo no registrado, que está mejor porque cobras más, porque no te hacen los descuentos, etcétera, etcétera. Hoy me parece que hay otra conciencia y somos, de alguna manera, logramos internalizar esto de que el trabajo registrado implica un montón de derechos que van desde la obra social hasta la posibilidad de jubilarte en un futuro, que cuando uno tiene la edad que tienen ustedes, uno no piensa mucho en eso, pero ya cuando empieza a transitar la cuarta década de vida, sí, ya empieza a tener perspectivas de qué va a pasar en un futuro y empieza a informarse respecto a qué es el famoso 82% móvil y de qué manera se aumentan las jubilaciones, etcétera, 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 para tratar de tener una vida digna, porque si no, uno nace, trabaja toda su vida y recién puede disfrutar a los 70 años si es que sobrevive. Entonces, la idea es también justamente que se concientice en la necesidad de que se cumpla todo esto en cada etapa, digamos, y cada grupo etario con su necesidad, ¿sí? Ahora estamos hablando de los jóvenes y estamos hablando de la necesidad justamente de la incorporación de los jóvenes al mercado laboral y tratar de analizar y de pensar cuáles son estas problemáticas, ¿sí? En el texto que van a trabajar la semana que viene, es un texto donde se habla de las distintas generaciones que conviven en las empresas, ¿sí? Y cómo muchas veces esa distancia generacional y esa distancia en cómo ven la realidad las distintas generaciones, le cierra la puerta a los más jóvenes. ¿Sí? No lo voy a spoilear porque es un texto interesante, es un texto periodístico, digamos, desde el nombre es interesante esto de los Simpsons, pero me parece que es bastante gráfico, sobre todo tomando en cuenta qué puestos ocupan las distintas generaciones dentro de una empresa. ¿Sí? Hoy quizás tenemos
por suerte, una renovación bastante interesante, y hay personas mucho más jóvenes y más cercanas a nuestra realidad a la hora de tomar decisiones o de, por ejemplo, hacer una entrevista de trabajo. Pero si a cualquiera de ustedes con sus 20 y pico de años les hace una entrevista una persona cercana a los 60, van a tener concepciones de vida totalmente distintas, y de repente si una pregunta es, ¿vos privilegiás tu proyecto de vida o lo laboral? Por más que uno la caretee y diga lo laboral, en la cara se le va a notar que uno privilegia su proyecto de vida, porque hoy por hoy, digamos, eso de ponerse la camiseta de la empresa está puesto en cuestionamiento, porque el mundo cambió, ¿sí? Porque los empleos son distintos, porque quizás en la década del 60 la persona se ponía la camiseta de la empresa porque entraba como cadete y se terminaba jubilando como jefe de personal. Hoy esas realidades y esas trayectorias no existen, ¿sí? Hoy hay un montón de nomadismo desde el punto de vista del currículum y de la trayectoria laboral, porque el mercado laboral es así. Y entonces quizás alguien de otra generación no lo entiende y piensa que si una persona tiene 27 años y tiene un montón de trabajos es porque es inconstante, o porque lo han echado, porque no le gustaba, y en realidad es porque la situación lleva a que esas trayectorias sean las más comunes en las personas más jóvenes. Bien, ¿algo más respecto al videíto este de trabajo decente? Bien, si no hay comentarios, pasamos al segundo video, que es un poquito más fácil de relatar. No sé si se acuerdan de esa famosa, fue en el 2017, de la Expo Empleo en la Rural. ¿Alguno de ustedes fue? No, Bien. Ah, no, pero la vi antes de por la pasar... tele. ¿Cómo, perdón? Justo hablé Que de la ese vi por motivo. la tele, que la pasaban todo el tiempo, Sí, de las filas y las colas que había. tal cual, sí, a eso iba. Por eso quería preguntarle si habían ido o si recordaban. No, pero antes de pasar, Natalia, habías comentado, habías puesto en una notita algo. Contame un poquitito, contanos un poco. Sí, la, la semana pasada me dio un poco por ahí buscando trabajo. Yo tengo 38 años. Me dio Ujú, un poco de bronca que se cierran a los 35 o 27 inclusive. sí. Y nosotros que por ahí, digo nosotros, que por ahí tenemos posibilidad o queremos trabajar, no la tenemos. Entonces había mandado una nota, un email a la subsecretaría de Empleo y quejándome. Ujú. Obvio que no esperaba nada, pero por lo menos me contestaron. Ajá, ¿qué te contestaron? Me puso que más que nada sí, que ellos están tratando de preservar el trabajo y defender los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Bueno, saben que todo esto de las situaciones de desempleo, bueno, que trae todo esto de tristeza, que su compromiso es poner nuevamente la provincia de pie. Y yo estoy leyendo el mail, y en eso estamos trabajando en todas las áreas del gobierno provincial. Desde la Ujú, Subsecretaría de Empleo nos encontramos haciendo todo lo posible para mejorar las condiciones del empleo y generar oportunidades para quienes no tienen trabajo. Porque yo había reclamado eso, más que nada que pongan puestos de trabajo. ujú, tal Eh, cual. no, después me comentó que acá en San Fernando está el CFP, que es para que estudiemos, que de hecho yo le respondí que había hecho ya el curso el año pasado de administración y que no es que yo me quedo de brazos cruzados porque me dio bronca, pero bueno, Ujú, por lo menos digo, pude mandarle y me mandaron también, si tenía algún proyecto propio, un email de la ley Alas, no la conocía yo, para que envíe y ellos como que dan asesoramiento para los proyectos individuales. ujú. Bueno, bien, por lo menos te respondieron. Y sí, bueno, está bien, está bueno lo que hiciste. A nivel municipal también está bueno consultar, porque sobre todo hasta el 2019, sí, no sé si continuó durante el gobierno de Vidal. El tema de los incentivos al trabajo, provincia y nación lo manejaban por vía de las municipalidades. Entonces hay un montón de proyectos y hay un montón existían en ese momento, no sé en la actualidad si existen o no, y si tuvieron continuidad o no, honestamente no lo sé, que se gestionaban mediante las municipalidades, que tienen, digamos, una base de datos más chica que la que puede tener la provincia o la que puede tener nación. Entonces averigüen de última en las páginas de las municipalidades
porque es posible que Yo me estuve fijando para ver dónde está Ujú. la bolsa de empleo de las municipalidades y la verdad que no lo encontré. no lo encontraste. No encontré directamente, no sé si es que yo busqué mal, pero no la encuentro. Mm, No tienen bolsa, por lo menos en Escobar hay un Escobar, mail. lo que tiene la página que Claro, Ujú. tenés para Te empleo anotás ahí, Escobar. subís el Sí. currículum. Por ejemplo, en subís la el Muni de currículum. Tigre envías directamente el correo, digamos, a la página de la municipalidad, creo que se ve @tigre o algo así, o si tenés la bolsa de empleo, la que está en Liniers y 197, pero son dos bolsas diferentes, una es para la parte privada y otra lo que es para el área municipal, digamos. Ujú. O sea, depende de qué es lo que buscas. sí, tenés que pertenecer a Tigre. Yo soy de San Fernando. Acá en Acá San, yo, acá en San Fernando es en el centro universitario que está en Virreyes. el Vos CFP. haciendo, hay cursos y vos haciendo cursos puedes anotarte a lo que es el municipio. Sea Yo lo hice, cámaras, pero no sea un encontré a dónde dejarlo. yo hice esos cursos ahí, me acuerdo en su momento, es un montón cuando terminé el secundario. Me había anotado, pero bueno, después conseguí otro trabajo y no quedé en la municipalidad, pero te llaman. No sé ahora, pero en su momento era así. Haciendo esos cursos de capacitación podías anotarte para trabajar en el municipio. Se hacen Claro, cursos de todo yo había un hecho el poco. curso el año pasado, pero con todo esto de la pandemia se paró y no, Claro, no bueno, eso quedaba. fue, Sí, yo lo hice en el 2015 más o menos, pero sí, Sí, en su yo momento tenía estaba. tenía conocimiento en 3 de febrero y en San Martín y se gestiona vía municipalidad, uno o envía el currículum o de repente hay cursos y capacitaciones y ahí te vinculan. Inclusive muchas veces las empresas locales concurren a esas bolsas de trabajo como para tener información. Pero bueno, está bueno buscar y sobre todo hablar con contactos, ¿sí? Y gestionar En redes. LinkedIn, profe. Sí, En LinkedIn puede hacer sí, obvio. contactos. Sí. Sí, porque, ¿por qué le digo lo de los contactos? Y yendo ahora un poquitito al otro video. Esto que hablaban del primer empleo y cómo muchas veces el primer empleo o los empleos tienen que ver con gente conocida. Digamos, hay un alto porcentaje de personas que consiguen trabajo que no es porque dejaron el currículum en una empresa y se fueron o porque lo cargaron en determinada página, sino porque hubo una recomendación, hubo alguien que habló, digamos. Los vínculos personales son más que importantes, o los vínculos laborales también, digamos, vínculos a nivel educativo, porque de esa manera, digamos, la gente, buenísimo, ahí compartieron un enlace de la Muni de Tigre, de San Fernando, perdón. Porque muchas veces, inclusive a la hora de contratar, se aspira a algún tipo de conocimiento. Entonces, esa situación de que la gente sepa que estás buscando laburo es clave, me parece. Es importante. Es casi como tener un currículum, digamos, atractivo. Hay un montón de páginas que indican cómo hacer un currículum que digamos, sea interesante para la persona que está buscando o seleccionando personal. Bueno, me parece que también el hecho de generar redes es interesante. En el primer video mencionan esto, cuando les preguntan a todos cómo consiguen su primer empleo y es a través de un familiar. Sí. Yo los últimos 4 laburos los conseguí a través de un conocido que, nada, es informarle al otro que está buscando laburo. Ujú. Eh, Tal cual. Eso a la hora de evaluar si uno tiene las mismas capacidades técnicas, es mucho la persona el que gana ese puesto. Sí. Y nada, que pregunten, que avisen, que lo dejen en Instagram a un conocido, un familiar, porque hoy hablábamos justo con una compañera que todo llega, todo llega. Sí, obvio. Obvio, obvio. Sí, por eso hay que moverse en ese sentido. Que a veces uno quizás no le presta mucha atención, manda los currículum, va a las empresas, y esa situación de la red personal sirve muchísimo. Bueno, yo soy profesor de esta materia porque una compañera de la facultad y amiga había sido la titular de la cátedra antes que yo. Por eso, y se estaba por ir y me dijo, ¿querés tomarlo? Bueno, sí, fui, hice la entrevista y a partir de ahí quedé, digamos. Quizás si yo no hubiese tenido esa amistad, se hubiese llamado a otra persona. Entonces, eso es interesante, eso es importante. Esperen que estoy buscando a ver como para ir punteando. Estábamos con esto de la Expo Empleo Joven, 2017, rebasa de gente, 2018 lo mismo.
habrán visto en las entrevistas que se le hacía a la gente ahí, colas larguísimas, mucha espera, algunas empresas quizás daban algún tipo más de contención, por decirlo de alguna manera, otras directamente deja tu currículum o mandalo por mail, pero digamos, de alguna manera esta situación de que sobrepasa la demanda a la oferta de empleo está hablando de la situación laboral de los jóvenes. ¿Sí? No solamente es, por un lado, la situación de desempleo, de no tener trabajo, sino también la situación de no tener un trabajo decente, no tener un trabajo con todas las de la ley, como decíamos recién. ¿Sí? En este sentido, cuando están en la entrevista, hablan y tiran algunas puntas interesantes. Hablan de la necesidad de las políticas públicas, hablan de esto que mencionábamos recién, de integrar el proyecto de vida al trabajo, ¿sí? Y por otro lado, también es interesante cómo en algún momento, no sé si se dieron cuenta, cuando describe la situación, creo que es la psicóloga, de las nuevas tecnologías, describe un poco nuestra situación actual con la pandemia y con la cuarentena. Vieron que dice que esta situación del trabajo doméstico, del trabajo laboral, digamos, del trabajo laboral, no, del trabajo a distancia, del home office, hace que no se pueda disociar, ¿sí?, lo que es la jornada laboral de lo que es la vida privada de la persona, y cómo eso también genera algún tipo de agobio, lo que fuera. Me pareció interesante porque esto es en 2017 y hoy estamos transitando mucho de eso y a muchos nos pasará. Seguramente esto de no poder cortar la jornada laboral, yo me encontré corrigiendo trabajos de la secundaria a las 11 de la noche un viernes, por ejemplo. Digamos, situación que antes no pasaba, pero digamos, tiene que ver justamente con esta de la incorporación de la tecnología que además expulsa también mano de obra, porque obviamente se reemplaza. Una de las soluciones que proponen en este debate es esto de la interacción entre educación y trabajo, ¿sí? Y hay un aporte interesante, no recuerdo quién es que lo hace cuando están debatiendo esto, cuando dice, sí, pero regulado. Porque la otra es que te den una pasantía, vas a hacer el trabajo que hace alguien, cobras 2 mangos o no cobras nada, y estás abaratando el costo laboral, de alguna manera. La idea es justamente que haya una integración, pero que también haya regulación, volvemos siempre a lo mismo, por parte del Estado, ¿sí? Para que eso no sea justamente flexibilización laboral, de alguna manera, que es un poco lo que pasó en la década del 90. Nosotros en las próximas clases vamos a ver cómo además la concepción que se tiene, es decir, si se tiene una visión, por decirlo de una manera, más liberal, como la que se tuvo en la década del 90, o si se tiene una visión más intervencionista, más de reforzar o remarcar la necesidad de que el Estado tenga un rol importante, eso va a tener inclusive consecuencias hasta en la forma en la que se piensan las causas de la desocupación. Porque si yo tengo una visión más liberal, yo lo que digo es, no es culpa ni de la estructura del mercado, ni de la realidad propia de la economía, sino que es culpa de la persona que no consigue empleo. Entonces, te mando a hacer 800.000 cursos pensando que no tenés trabajo porque no tenés capacitación. Y de repente puede ser, que obviamente los cursos siempre son buenos porque nos capacitan, pero puede ser que la persona esté súper capacitada. De hecho, vamos a leer autores que nos dicen que como nunca se dan procesos de alfabetización, y los jóvenes tienen mucha más capacitación que las que tenían personas antes. Antes quizás alguien con una escuela primaria completa podía conseguir un lugar en alguna empresa, como les decía recién, entraba como cadete y terminaba como jefe de algún sector, y sin embargo hoy, con posgrados inclusive, hay personas que no consiguen empleo. Entonces, esto habla también de una mutación del mercado laboral, de la situación propia de nuestra sociedad. Por eso también es interesante que en las próximas unidades abordemos el concepto de la globalización, el concepto de la posmodernidad, por decirlo de alguna manera. ¿Qué les pareció el debate para aquellos que pudieron ver ese video? ¿Rescataron algo? ¿Coinciden con lo que se decía ahí? Profe, con el tema de las tecnologías en la pandemia, por un lado se dice que se incluyó a más personas, pero por el otro también se excluyó a todas las personas que no tenían acceso a una computadora o a internet, que antes sí podían asistir a la facultad. Sí, Eso se sí, vio totalmente. bastante. Sí, es la famosa brecha digital, tal cual. Exacto. Sí, Y totalmente. después también en el video habla de
digamos, los padres sostenidos socialmente. Es decir, que los chicos llegan hasta donde llegan también porque tienen unos padres que los pueden sostener, y los padres que no pueden hacerlo, los chicos llegan también como un poco más desahuciados o con menos ganas, sin proyectos, sin garantías. Ujú. Sí, y la situación, creo que lo mencionan en el debate, en la entrevista que están haciendo, de círculo vicioso que se da entre flojos en el sistema educativo y entonces tienen menos para poder competir en el mundo laboral, y eso como un círculo vicioso, ¿sí? Es una Claro. pauperización, por decirlo de alguna manera, esto que vos mencionás inclusive con el tema de los padres. Obviamente que en mejor situación económica están los padres, mayores posibilidades van a tener los pibes, porque es posible que puedan continuar sus estudios y no necesiten trabajar para ello. Bueno, es toda una situación que gira y se convierte en un círculo vicioso en algún punto. Bien, saliendo un poquitito entonces de los dos videos, no sé si alguien quiere comentar algo más. No, yo lo que te quería comentar era por Sí. esto de la pauperización. Sí. Volkswagen, si tiene la carrera en la UTN, que ¿no? las Sí. solventa UTN, los Ujú. chicos no pagan un peso, de hecho mi hija la hizo ahí, pero primero tenía en Torcuato la escuela técnica, Sí. y los mejores promedios eran los que iban los que entraban a trabajar. Y ya Ujú. hace unos años que no entra nadie de los mejores promedios porque no hay mejores promedios. O sea, los promedios son todos muy bajos, lamentablemente. Y toman chicos de la UTN. De hecho, mi hija entró a trabajar ahí por haber hecho las pasantías en la fábrica, que también fue a hacer la pasantía como taller de la UTN, no le pagaron un peso. Claro. Hasta que después, bueno, por esto de los contactos, bueno, mi marido habló mira que está mi hija, qué sé yo, que pin, que pam, y entró a trabajar mi hija porque Ujú. estaba en la UTN y porque tenía ciertos contactos. Así que esto de la pauperización, también hasta eso llegó, de decir, bueno, los mejores promedios iban a trabajar. Y ya hace unos años que no hay mejores promedios, no hay Claro. dieces Claro. de promedio. Entonces, como que, viste, yo creo que de ahí también tomó la fábrica de apostar por la UTN. Claro, claro, sí, 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 seguramente. Sí, es todo un círculo, y eso a ver, no garantiza tu formación que consigas empleo, pero no tener formación te saca directamente. No podés ni siquiera aspirar a lo mínimo. Claro, por eso creo que hablan también de la violencia, ¿no? De una violencia social, Sí. no de golpe, no física, pero sí una violencia moral, psicológica a los chicos que no pueden conseguir y se sienten devastados o se sienten menos. Sí, Que, sí, viste sí, que sí. hablan, la psicóloga creo que es la que habla Ujú. de la violencia y Sí. cómo se lleva, ¿no? Que a todo el ámbito social, y lo llevas a tu casa y lo llevas a tu familia porque se crea eso. Sí, 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 que es propio de las sociedades que están en crisis, digamos. La violencia tiene una relación inmensa con la frustración, la no posibilidad de tener un proyecto, ¿sí? De repente uno a veces naturaliza ciertas cosas, pero nosotros, entre muchas comillas, somos privilegiados, ¿sí? Porque de repente tenemos la posibilidad de tener conectividad, de repente tenemos la posibilidad de estudiar. Bueno, yo tengo la posibilidad de trabajar de lo que me gusta, digamos. Pero hay realidades que son tan duras que dejan un montón de gente fuera del circuito, y eso se retroalimenta y la violencia crece, obviamente. Y vamos, como decíamos recién, a la pauperización de la sociedad y a la imposibilidad de ver algún tipo de salida para esos sectores, porque cuando ya tenés, lo que dicen los sociólogos, 2 o 3 generaciones desempleadas, ya ni siquiera está el horizonte del trabajo, ¿sí? Que después podemos discutir si lo que uno tiene que hacer en la vida es trabajar, ¿sí? El trabajo es un medio, en definitiva, pero se pierde ese horizonte, entonces ahí es complejo, sobre todo más si afecta a los más jóvenes. Pero bueno, vamos entonces a ir cerrando un poquitito con esto, así también vamos cerrando con la clase. Ustedes en el campus tienen 2 noticias que son del 2015, una de Página 12 y otra de Clarín, no es necesario que las busquen ahora,
yo las tengo impresas, no estoy encontrando la de página 12, pero dicen más o menos lo mismo. Voy a leer un poquitito la noticia, después la revisan. Dice, la exclusión laboral afecta especialmente a los jóvenes. Las medidas de promoción de empleo deben complementarse con iniciativas educativas y sociales que atiendan a los sectores juveniles. Y les voy a leer el primer apartadito, el primer párrafo. En la Argentina, los jóvenes hasta 24 años tienen 3.1 más posibilidades de estar desempleados que los adultos de entre 25 y 64 años. Esta cifra es equivalente en otros países de la región, con pequeñas variaciones que van del 2,7 y 4 en el caso de Uruguay. Tanto en nuestra región como en los países con mayores niveles de desarrollo, el desempleo juvenil es un reto altamente prioritario. Adicionalmente, y según datos de 2012 de la OIT, la última crisis económica internacional puso de manifiesto que los jóvenes son los primeros en salir del mercado laboral, especialmente si se trata de empleo registrado, y los últimos en reingresar una vez que la economía alcanza un sendero de recuperación. La Argentina no es una excepción en este campo, los jóvenes son más sensibles al ciclo económico y presentan una alta movilidad e intermitencia entre los estados ocupacionales. La nota de página dice más o menos algo similar y lo pone en contexto de la realidad de los países europeos. Menciona, creo que a España, como los países con un alto porcentaje de desempleo juvenil. ¿A qué apuntan estas noticias? A que veamos que desde dos medios de comunicación absolutamente opuestos en la mirada, ¿sí? En ese momento gobernaba Cristina, Clarín era un diario opositor, Página era un diario oficialista, y sin embargo, ambos coinciden en dar cuenta de esta situación puntual de los jóvenes, que es un poco lo que desarrolla el texto de la OIT, en estas notas de la OIT, donde vemos que habla de la situación de los jóvenes, de fragilidad, de desocupación, de trabajo no decente, que como lo vimos en la primera parte de la clase, es este trabajo que no está protegido por las leyes, e inclusive incorpora un elemento de género también, porque dentro de los jóvenes las mujeres son las que padecen mayores índices de desocupación. Entonces, es una realidad o una situación que vamos a intentar analizar y a intentar buscarle algún tipo de explicación a partir de los textos que leamos en las próximas clases. El texto de las notas de la UIT sobre el trabajo decente tiene 4 apartados. El primer apartado es empleo para los jóvenes en una discusión del presente, donde presenta la problemática. En el segundo apartado, que es el vínculo de los jóvenes con el mercado laboral es frágil, da estadísticas y ofrece una perspectiva, inclusive me parece interesante el cuadro de la página 3, donde habla de la transición o no transición, digamos, los jóvenes que estudian, los jóvenes que no estudian, los jóvenes que buscan empleo. Es muy preocupante que el 56,4%, esto corresponde al 2010, estudia y no busca empleo, ¿sí? Son los que están dentro de la transición no iniciada. Hay un 40% que estudian y no busca empleo, hay un 9% que son amas de casa y otros, etcétera, etcétera. Después tenemos un 34,2% que estudian y buscan empleo, y personas con la transición finalizada, es decir, que ya pudieron ingresar al mercado laboral, ¿sí? Pero, ¿por qué digo que es preocupante que estudie y no busque empleo? Porque puede haber gente que tenga la suerte de estudiar y no necesitar trabajar, pero lo que sucede muchas veces es que la persona deja de buscar empleo ante la imposibilidad de conseguirlo, ¿sí? Y ahí hay también una trampa en las estadísticas, porque la persona que no está buscando empleo deja de contar como un desocupado. No sé si sabían esto. Cuando se pregunta, cuando se hacen las encuestas, te preguntan si buscaste empleo la última semana o algo así, con un corte temporal. Si vos no estás buscando empleo, dejás de ser desocupado. Entonces, puede haber un gran número de personas que no estén empleadas y que no lo estén porque ya ni siquiera están buscando el empleo. En el apartado 3 habla de las acciones recientes de promoción, donde les decía que se mencionan estos programas, el programa que mencionaba recién la compañera, otro programa que se llama Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, Argentina Trabaja, etcétera, etcétera. Y lo que es interesante es el cuarto punto, que es la agenda, es decir,
cuáles son las problemáticas o qué es lo que se abre de acá a un futuro, a una perspectiva. Aquellos que leyeron el texto, ¿tienen alguna duda, alguna consulta? Porque si quieren lo que podemos hacer... Sí. Perdón, Sí, ¿en qué fecha fue realizado? Que yo lo estaba buscando. el artículo este es de 2013. octubre de 2011. Ok. Online creo que es del 2013, porque yo lo incorporé el primer año que estuve en la materia, que fue en el 2013, pero el trabajo es de octubre del 2011. Bárbaro, gracias. Porque Bueno. estaba tratando de darle contexto a lo que cuentan también, que hoy está bastante modificado en algunos aspectos. Sí, totalmente. Eso también es interesante. Más allá de la crisis del 2008, la realidad del 2012 es totalmente distinta a la realidad actual. Ni que hablar con la pandemia, ¿no? Que genera una crisis a nivel mundial. Pero digamos, imaginamos que los índices son peores, ¿sí? En este sentido. Les decía, si quieren, hacen una relectura, ven las notitas estas y lo charlamos la próxima, no que estamos con clase a distancia, digamos, no por Zoom, sino la próxima vez que nos encontremos en el Zoom, y retomamos este tema para ahí sí abordar los próximos textos. Vamos a ir redondeando, vamos a ir finalizando, que ya van a ser las 10. Profe, Sí. Sí. ¿en qué parte está? Porque lo que yo leí creo que no es. Miren que el texto que estaba cargado era otro texto. Yo en mi computadora tenía 2 textos que decían OIT. Subí el primero, pero que no era. Este texto tiene 4 páginas. Igual lo aclaré, lo escribí en el campus esto. Pero es un texto muy cortito, tiene 4 páginas. Si es un texto largo el que tienen, como de 100 y pico de páginas, no es ese. Ese era un texto que íbamos Bueno, a trabajar, pero no es. Bien, ¿alguna duda, alguna consulta o pregunta? Bueno, si no hay dudas ni preguntas, tomo lista, como les decía en el primer cuatrimestre, solo con meros fines administrativos, y ya los dejo en libertad. Si se inscribieron a Estado y Sociedad, nos estamos viendo el viernes que viene, por Zoom, obviamente, y si no están inscritos en Estado y Sociedad, nos vemos en 15 días. Recuerden que va a haber alguna actividad, seguramente, además de que vean los videos y que lean el texto, y cualquier duda, obviamente, estamos en contacto. Digo todo esto ahora porque hacemos como veníamos haciendo antes, el que da el presente, listo, se despide.